Con el permiso de mi capitán, compañeros, somos del tercer grupo de trabajo. Vamos a exponer el área de conocimiento en la conducción militar. Nos ha tocado el tema la Primera Guerra Mundial. Integrantes: Cabo Primero, Sequinga Walter; Cabo Primero de MG, Quispe Wilson; Cabo Primero de Intendencia, Calderón Giorgi; Cabo Primero de TRP, Mise César; Cabo Primero de TRP, Pérez Carlos; Cabo Primero de MG, Vázquez Hugo. Sumario. Primero, introducción de la Primera Guerra Mundial y antecedentes. 2. Sistema de alianzas. 3. Conflictos territoriales. 4. Auge del nacionalismo. 5. Carrera armamentista. 6. Afectaciones de la guerra. Introducción de la Primera Guerra Mundial. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue en junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona imperial austríaca, fue asesinado en Sarajevo, Bosnia. Austria hizo a Serbia responsable del atentado y le declaró la guerra. La Primera Guerra Mundial es el nombre con el que comúnmente se designa el conflicto militar que tuvo lugar entre los años 1914 y 1918. Afectó a los 5 continentes e implicó gran parte de la humanidad. Otras denominaciones que ha recibido son la Gran Guerra, Guerra Europea o Guerra del 14. Antecedentes de la Primera Guerra. Tenemos como el sistema de alianzas, conflictos territoriales, auge del nacionalismo, carrera armamentista y sus consecuencias después de la Guerra Mundial. Conformación de alianzas. Al finalizar la primera década del siglo XXI, la mayoría de las potencias formaban parte de un complicado sistema de alianzas. El sistema de alianzas fue impulsado principalmente por el canciller alemán Otto von Bismarck, la Triple Alianza a la Triple Entente. El periodo de la paz armada. El sistema de alianzas europeos fue de Triple Alianza, de Triple Entente, Entente Balcánico y la zona de tensión internacional y provocando la crisis política. Rivalidades imperialistas. La expansión mundial de las principales potencias europeas conllevó a una rivalidad entre ellas por volcar sus intereses a territorios ya ocupados. Con el avance alemán, Gran Bretaña vio amenazada su hegemonía y por otra parte se agudizó la rivalidad de Francia y Alemania. La crisis de los Balcanes. La región de los Balcanes en Europa se volvió un punto de tensión durante el debilitamiento del Imperio Turco. Entre 1908 y 1913 se desarrollaron 3 importantes crisis en los Balcanes. La Primera Guerra Balcánica fue en el año de 1912, se formó la Liga Balcánica. La Segunda Guerra Balcánica sucedió en 1913, enfrentándose a los serbios, siendo estos los últimos en perder. A continuación, mi compañero continuará con el sistema de alianzas. La Primera Guerra Mundial. Sistema de alianzas. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron dos bloques de países, los aliados que formaban la Triple Entente, Francia, Inglaterra y Rusia, a los que se unieron entre otros Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Serbia, Rumanía y Japón. Y las potencias centrales de la Triple Alianza, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, apoyados por Bulgaria y Turquía. Aunque todo el mundo creyó que sería breve la Primera Guerra Mundial, se prolongó por el espacio de 4 años, desde 1914 hasta 1918.
Tras una fase de estacionamientos en la que la muerte de centenares de miles de soldados en las trincheras apenas movió los frentes, en los años de 1917 los Estados Unidos entraron en la guerra en apoyo del bando aliado, que resultaría al postre el vencedor. Las tensiones de la guerra proporcionaron en octubre de 1917 el triunfo de la Revolución de Rusia, la primera de las revoluciones socialistas, que se convertiría en referencia para las organizaciones y partidos de la clase obrera en el siglo XX. Con la devastación demográfica y económica ocasionada por la Primera Guerra Mundial, se inició el declive de la Europa occidental en un favor de nuevas potencias emergentes, los Estados Unidos, Japón y la Rusia. Desde el punto de vista político, Francia y Gran Bretaña gozaban de sistemas democráticos, mientras que los imperios alemanes y austrohúngaros, pese a fundarse en constituciones liberales, se regían por sistemas más autoritarios. Rusia, pese a las reformas iniciadas en 1905, era un imperio en el que el zar mantenía una autoridad casi absoluta. Las razones por las que llevaron a la formación de alianzas fueron los recelos británicos ante el incremento del poder económico y militar de Alemania, empeñada en la construcción de una potente flota de guerra que estuviese en condiciones de competir contra el Reino Unido. ¿Cuál es el significado del Triple Entente y la Triple Alianza? El Triple Entente era un bando opositor a la Triple Alianza formado por Francia, Gran Bretaña, Rusia. Desde 1907 tenía como objetivo hacerse el frente a la Triple Alianza. La Triple Alianza, por su parte, estaba formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Soy el cabo primero de Intendencia Calderón Cedeño George, siguiendo con la exposición, expondré los conflictos territoriales de la Primera Guerra Mundial. Conflictos territoriales de la Primera Guerra Mundial. Alemania buscaba expandir su influencia colonial. Frente a esto, Inglaterra y Francia se opusieron. En Europa, Francia reclamaba a Alemania las regiones de Alsacia y Lorena. Austria y Hungría se disputaban con Rusia el control de los Balcanes. Constantes disputas por las colonias africanas y asiáticas, surgida a partir del deseo de las grandes potencias europeas de explotar los recursos naturales y la mano de obra barata de estos territorios, esa competencia se dio en el contexto del imperialismo europeo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La derrota alemana en el Marne frenó los planes germanos de una victoria rápida. Tampoco en Rusia los resultados fueron los esperados. Alemania pretendía desarrollar una rápida ofensiva contra Francia, para luego concentrarse en Rusia. Hacia Alemania pasó a enfrentar el conflicto entre dos frentes, el occidental y el oriental. Consecuencias territoriales de la Primera Guerra Mundial. Debido a la firma de tratados entre 1918 y 1923, las consecuencias territoriales de la Primera Guerra Mundial fueron las siguientes. Alemania perdió gran cantidad de territorio y todas sus colonias en África y Oceanía. La disolución del Imperio Austrohúngaro dio lugar a 4 estados independientes: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Otomano dejó de existir y pasó a llamarse República de Turquía. A partir de 1923, el nuevo estado quedó reducido a Anatolia y Tracia Oriental. La disolución del Imperio Ruso posibilitó la independencia de los países bálticos, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Acciones tácticas en la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, la lucha era cuerpo a cuerpo, sin ninguna protección intermedia. Las condiciones de combate obligaron a los militares a crear un vehículo para atravesar trincheras y proteger a los soldados del fuego enemigo. Así nacieron las fuerzas blindadas, incluidas los tanques. Hoy en día, sigue siendo una de las tácticas de guerra más utilizadas. El plan alemán durante los primeros meses era dominar el frente occidental en 6 semanas, pero no lo lograron. En todo momento buscaban una guerra de movimientos rápidos y guerra relámpago. A continuación, aparecen las trincheras. Estas dejaban que la guerra se dispute en frentes estables, ubicados en territorio de los dos bandos. Lo que se buscaba era sostener el territorio bajo control para eludir
impedir que el oponente pudiese conquistarlo. Los alemanes crearon las trincheras para defenderse de los aliados Francia y el Reino Unido. Por primera vez en la historia se utilizaron los aviones para entrar en combate. Fue una guerra química. Si bien esto puede parecer una estrategia más típica del siglo XXI, la verdad es que el primer uso registrado de armas químicas se remonta a los años 600. Sin embargo, no fue hasta la Primera Guerra Mundial que los ejércitos de diferentes poderes utilizaron esta técnica con mayor eficacia para eliminar las fuerzas enemigas. Cabe destacar que el ejército ruso fue el más grande con más de 12 millones de soldados, aunque por desgracia 2/3 fallecieron o desaparecieron. Además, durante la Primera Guerra Mundial, los perros tuvieron una labor muy importante: llevar instrucciones dentro de pequeñas cápsulas que se adherían a su cuerpo en el campo de batalla. Señores instructores, siguiendo con la exposición, quien les habla, Cabo Primero de Transportes, Mr. César. Auge del nacionalismo. El nacionalismo es una forma intensa del patriotismo o lealtad a la propia patria. Los nacionalistas exageran la importancia o las virtudes de su país de origen, situando sus intereses por encima de las otras naciones. En Europa ya se ha gestado la ideología del nacionalismo y del antiimperialismo. Esto motivó a las personas a luchar por su nación, su identidad cultural y territorio. Cada nación pretendía ser superior a las demás, lo que acentuó las rivalidades existentes entre los ciudadanos. Sentimientos de supremacía. En el siglo XIX y principios del siglo XX, muchos europeos, especialmente los ciudadanos de las llamadas grandes potencias, como Gran Bretaña, Francia y Alemania, se habían convencido de la supremacía cultural, económica y militar de su nación. Muchos nacionalistas también se volvieron ciegos ante los defectos de su propia nación. En cuestiones de asuntos exteriores o de competencia mundial, estaban convencidos de que su país era justo, recto e intachable. Fuentes del nacionalismo. El surgimiento de la soberanía popular, la formación de imperios y los periodos de crecimiento económico y la transformación social contribuyeron a los sentimientos nacionalistas. Los políticos, diplomáticos y miembros de la realeza contribuyeron a este nacionalismo en sus discursos. El nacionalismo fue un subproducto de la expansión económica e imperial. El sentimiento nacionalista también prevaleció en los informes de prensa y la cultura popular. Las páginas de muchos periódicos se llenaron de discursos nacionalistas e historias provocativas, como rumores sobre naciones rivales y sus malas intenciones. Gracias. A continuación, mi compañero. Señor instructor, compañeros, soy el Cabo Primero de Transportes, Pérez Briceño Carlos David, el mismo que va a exponer sobre la carrera armamentista de la Primera Guerra Mundial. Entendemos que la carrera armamentista es la lucha que sostienen algunos países para obtener y mantener el predominio mundial en sus parques de armas bélicas. Estos países buscan contar con los ejércitos más numerosos y con mejor entrenamiento y capacidad de acción y reacción, tanto a nivel de táctica como tecnológicamente. Años antes de desatarse la Primera Guerra Mundial, los países que ejercían la figura hegemónica en el ámbito de la geopolítica mundial eran el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Británico, Francia, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán, el Imperio Turco, el Imperio Japonés y el Imperio de Bulgaria. Bien, podemos hablar que las acciones tácticas ofensivas en la Primera Guerra Mundial
Como acciones tácticas podemos observar que las técnicas que se utilizaron para esta guerra fueron las trincheras, para de esta manera atacar al enemigo destruyéndolo o al menos vencer su capacidad de lucha. En los fundamentos de las acciones tácticas ofensivas utilizadas, podemos entender que la estrategia militar trata sobre el empleo de los medios de acción de los mandos y sus tropas en relación con el enemigo existente y con las misiones a su cargo, incluyendo la adaptación de las tácticas y recursos a las condiciones especiales que puedan existir. Podemos observar que en esta guerra, como estrategia militar para mantener las posiciones y defender sus territorios, se utilizaron movimientos rápidos o guerra a relámpago, utilizando armamento como cañones, ametralladoras, submarinos, aviones de guerra y gases mortíferos como el gas mostaza, atacando por aire, mar y tierra, siendo esta una guerra en la cual se considera la más mortífera de la historia. Gracias. A continuación, mi compañero va a continuar con la exposición. Continuando con nuestra exposición, quien les habla, Cabo Primero Vázquez Hugo, yo les voy a hablar acerca de las afectaciones de la guerra. Hubo afectaciones en lo económico, político, sociales y ambientales. En lo económico, fortalecimiento de los Estados Unidos, crisis económica en toda Europa. Tanto en los países vencedores como los vencidos, las ciudades, fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados. La guerra fue muy cara para algunos países que quedaron arruinados y tardaron décadas para recuperar la economía. En lo político, la caída de las monarquías. Las grandes potencias europeas participaron en el conflicto para defender sus colonias y ampliar sus dominios, conquistando el territorio de los demás. Sin embargo, el resultado final fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial supuso el fin de los 4 grandes imperios en Europa: el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Alemán, el Imperio Ruso. Además, la aparición de la primera potencia mundial de los Estados Unidos. En 1919 se crea la Sociedad de Naciones. El Tratado de Versalles de 1919 fue firmado por más de 50 estados que querían la paz. Para ello crearon la Sociedad de Naciones, un organismo internacional que promovía la cooperación entre países y que fue el precursor de las Naciones Unidas. En lo social, la mujer participa en el mundo laboral. Uno de los pocos aspectos positivos de la guerra fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Ante la falta de hombres que estaban luchando en el frente, ellas ocuparon su lugar en las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. Ambientales. Contaminación por los fósiles durante la guerra, ya que en esa guerra murieron muchos soldados y hubo daño tanto en la flora como en la fauna. La detonación de las granadas dañaba sus viviendas y tanto la flora y la fauna en esa guerra.